Y estamos a 12 minutos de las 9 de la mañana. Tenemos el gusto de comenzar ya la primera entrevista de esta mañana aquí en Arriba Gente. Y como lo sabemos, esta pandemia ocasionada por el COVID-19 ha sacudido toda la sociedad del mundo entero, pero uno de los ámbitos en los cuales ese sacudón fue más fuerte es en el rubro laboral. Todo lo que tiene que ver con el trabajo, la forma de realizarlo, las necesidades que han ido surgiendo y también las nuevas plataformas que hacen que el tema esté nuevamente en el debate. Es por eso que le damos los muy buenos días a Verónica Raffo, que es abogada experta en justamente derecho laboral, para conocer todos estos cambios. Verónica, ya nos estás viendo, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer saludarte y si te parece empezar justamente por eso, ahora que ya hace más o menos un mes y medio que esta emergencia está instalada y que estos cambios siguen sucediendo constantemente, hay algo nuevo. ¿Cuál sería tu evaluación de la situación hoy de lo que es el mercado laboral? La realidad es que ha sido impactante la velocidad de adaptación de alguna manera del mercado y también del gobierno con los temas laborales. Como vimos, primero hubo una fuerte exhortación a no estar en las oficinas, en los trabajos. Eso se pudo realizar sobre todo en determinados sectores de actividad y en esos sectores, sinceramente, ya sea por esa exhortación o ya sea porque a causa de esa exhortación no había actividad para desarrollar, hubo un parate de la actividad en la empresa y eso se trasladó a las casas, a los hogares. En otros sectores, como vimos, como puede haber sido la construcción, hubo una licencia especial. Entonces hubo una gran adaptación y movilidad. Y la realidad es que en este tiempo, por el impacto económico que está teniendo esta crisis, también ha habido muchas decisiones duras de parte que han tenido que tomar las empresas en el sentido de enviar gente a seguro de paro, revisar algunas condiciones laborales, incluso algunos despidos, porque bueno, la realidad es que la actividad mermó en forma muy impactante en algunos sectores y eso se notó rápidamente, como que todas las personas y todas las empresas tuvieron que reacomodar el cuerpo. Por otro lado, el gobierno, como saben ustedes, también emitió diversas regulaciones que trataron de ayudar a esta situación, ¿no? Seguros de paros especiales, temas de cobertura de enfermedad. O sea, hubo un montón de iniciativas también desde el punto de vista del gobierno para tratar de adecuarse y acompañar la situación que se estaba generando. Ahora, Verónica, hay una situación que a uno le puede llegar a preocupar, que es el hecho de que en este sistema en el que hay menos trabajadores, se trabaja de forma diferente, se debate y se habla inclusive sobre la posibilidad de reducir la jornada de trabajo porque en medio de esta situación o dentro de este contexto la jornada de 8 horas parecería ser que es algo fuera de moda. El tema es que menos trabajadores cumpliendo con el mismo trabajo, menos trabajadores sacando adelante igualmente a la empresa. ¿Esto no pasa a ser un riesgo de que en realidad estemos sobrecargando sobre unos? ¿Cómo se hace para regular esto y que no exista un abuso de esta situación? Mira, en mi experiencia y lo que he visto, la realidad es que desde hace semanas vengo trabajando muy fuertemente con largas jornadas acompañando justamente este tipo de situaciones y no está sucediendo eso, sino que lo que está sucediendo es que hay un achique de la actividad. Entonces, en realidad, la gente que está activa es la necesaria y el envío a seguro de paro o los achiques que se producen son por una caída de la actividad. Entonces no es que esté habiendo, no quiero decir con esto que no haya casos donde pueda ocurrir, pero sinceramente lo que se ve en general es como una adecuación de la fuerza laboral e incluso te diría que hasta la inversa, ¿no? O sea, lo que se ve es que hay muchas empresas que intentan preservar empleo y preservar a gente por más que la actividad se haya parado, pensando, bueno, vamos a pasar esta coyuntura. Vieron que hay toda una discusión de cómo va a ser esta crisis, si va a ser una U, si va a ser una B corta, hasta una W. Y entonces algunas apuestan a una caída, pero un rebote rápido, y entonces ahí incluso como de alguna manera están sobredimensionadas porque están esperando volver a la actividad. Es muy difícil seguir
tan radicalmente el achique, porque el capital humano en general es una de las, digamos, de los pilares fundamentales de cualquier emprendimiento, y por lo tanto perder capital humano y perder talento siempre es tremendamente costoso, ¿no? Entonces yo creo que no se está dando, por lo menos en la práctica y en lo que he visto en estas semanas, no lo veo que vaya tan por ahí. Sí veo que son decisiones duras, dolorosas, y que aparte hay todo un mundo, digamos, todas unas consecuencias económicas, sociales que estamos viendo que son importantes, ¿no? Verónica, pero también por otro lado está la otra cara, y son las jornadas laborales que por el teletrabajo o por otras circunstancias se extienden, cada vez abarcan más horas, sin haber un punto límite o sin haber una regulación tan sencilla, justamente por estar en casa o por eso de estamos en emergencia, tenemos que dar un esfuerzo a todos, pero a los hechos, ¿qué pasa con eso? Con esos abusos que se pueden dar, quizás a veces disfrazados o no, con la emergencia o con este hecho del trabajo desde casa, pero hay quienes lo plantean constantemente, termino trabajando todo el día. Sí, mira, ahí viste que en realidad las reglas laborales tradicionales de limitación de jornada, cómo funcionan, hoy aplican a los teletrabajadores. O sea, no hay ninguna regulación específica. Ustedes saben, y si quieren podemos conversarlo, que hay un proyecto de ley interesante que presentó la senadora Carmen Sanguinetti, y también la CUTI tiene unas iniciativas en este sentido, pero en realidad las reglas formales y las reglas de limitación aplican. O sea que en el sentido de que se podrían exigir. Es cierto que el trabajo en la casa es un trabajo mucho más flexible y de una organización personal, y es probable que haya gente que pueda estar organizando sus días de una manera en que termine trabajando en horarios que no eran los habituales o de una manera diferente. Entonces, sí, como vos decís, pueden suceder abusos. Es importante que las empresas realicen junto con los empleados protocolos justamente de cómo teletrabajamos. ¿Qué pasó acá? La realidad es que esto fue un gran ensayo general para todos, de un día para el otro, ¿no? Un viernes dijeron que arrancaba digamos, nos dieron la noticia de cómo empezaba esta crisis acá en Uruguay y nos exhortaron a todos a irnos, y la realidad es que se trató de salir en bandada y por lo tanto recién se está como acomodando el cuerpo a esta nueva situación, que en algunos casos va a haber un retorno, pero probablemente lo que estimamos es que sean retornos parciales, no de todo el mundo, y que pueda haber idas y vueltas de acuerdo a cómo se vaya desarrollando esta crisis. Entonces, la realidad es que hay como justamente, yo creo que fue oportuno la presentación de este proyecto de ley en el sentido de regular este tipo de cosas, ¿no? Porque este proyecto de ley justamente lo que establece es que vuelve a decir algo que es básico, porque es como es que los principios generales y las limitaciones existen, pero sí lo que establece es que los límites deberían ser semanales y no diarios, porque es poco realista que con alguien teletrabajando y con mucha flexibilidad de su casa pensemos en la tradicional jornada de 8 horas y sí que pensemos quizás en que trabaje 44 o 48 horas semanales organizadas de una manera mucho más flexible. Entonces ese es un principio que el proyecto establece, que la realidad que en el contexto del trabajo a distancia, ¿no? Del teletrabajo, parece bien oportuno. Sobre todo pensemos que esto aplica en sectores más de servicios, o sea, no estamos hablando que todas las actividades se puedan hacer de esta manera, ¿no? Hay un montón de actividades que tienen que ver con el comercio, el retail, todo lo que tiene que ver con los servicios de atención directa al cliente, y también todo lo que tiene que ver con manufactura, con toda la industria, que no va a ir por este camino, claramente, ¿no? Pero, Verónica, me parece que hay algo que es también clave. ¿Esa decisión se tomaría por parte del empresario o del trabajador? Porque también si llega a ser una imposición por parte de la empresa, cambiando lo que hubiera sido un contrato establecido anteriormente para un trabajo antes de la pandemia, también el terreno pasa a ser un poco delicado. Y lo hablo con respecto a la cantidad de horas, la forma de regularlas, como también a otros parámetros que son los que establecen la relación laboral que se marcó en un principio. Correcto. Sí, en realidad ahí claramente, o sea, el mantener... De nuevo, pues, digo, yo creo que es muy difícil hacer una evaluación
de cómo tiene que ser en este contexto que fue urgente y hay una emergencia sanitaria en el medio, ¿no? Que lleva a que tengas que estar trabajando afuera. Ahora, si pensamos en el trabajo, teletrabajo, nos abstraemos de esta situación de coyuntura de emergencia sanitaria, siempre tiene que haber un acuerdo entre la empresa y el empleado. O sea, el empleado tiene que estar de acuerdo en que su régimen va a ser teletrabajar. O incluso, como el propio proyecto prevé, que a lo largo de la relación laboral puedan haber cambios, ¿no? Que en un momento quizás yo quiero estar físicamente en la oficina y después tengo las condiciones como para teletrabajar o me viene mejor, pido teletrabajar. ¿Por qué? Porque en mi organización familiar me viene mejor estar en mi casa. Entonces, de acuerdo contigo, siempre tiene que haber un acuerdo. O sea, estas no son situaciones que puedan forzarse. Lo que pasa es que hoy estamos en una situación muy particular que es, tenemos una emergencia sanitaria y estamos forzados a tener a la gente dentro de lo posible, si es posible, trabajando desde las casas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen una responsabilidad que les cae en su cabeza, que es el mantenimiento de un medio ambiente sano y justamente libre de COVID-19. O sea, entonces, la realidad es que si no toma todas las medidas necesarias, va a tener responsabilidad la empresa. Entonces, ahí hay una tensión, en el sentido que en un contexto y en una coyuntura tan especial, es probable que no haya habido lo que tiene que haber siempre, muy bien como decís tú, que es si alguien está dispuesto a teletrabajar, tiene que estar dispuesto y la empresa también tiene que estar de acuerdo en que se haga de esa forma, ¿no? Yo creo que esto es algo que aparte había sectores que ya lo estaban haciendo, por supuesto, y aparte era un clamor, si quieren, de mucha gente joven que busca un equilibrio vida-trabajo y una mayor flexibilidad y pedían esto, y a veces las empresas eran reticentes a otorgar esta posibilidad por el tema de, bueno, pero serán igual de productivos, pero tendrás tanto la camiseta puesta, pero ¿cómo te vas a organizar? Las empresas tecnológicas hace mucho tiempo que trabajan de esta manera y sin ningún problema, pero las empresas quizás de industrias más tradicionales se veían desafiados con esto. Y la realidad es que creo que esto ha sido un buen entrenamiento de shock. Y va a haber que hacer ajustes, como ustedes dicen, pero creo que también se desmistificó alguno de esos temores y eso puede traer cosas, va a traer desafíos en el sentido de evitar abusos, como ustedes dicen, pero también puede traer cosas muy buenas para una buena parte de la fuerza laboral. De nuevo, sector servicios, o sea, estamos hablando no de toda la fuerza laboral del Uruguay, porque lamentablemente no es aplicable para todos ellos, pero creo que sí trae cosas buenas que venían siendo pedidas hace tiempo y que muchas veces las empresas no se animaban a hacerlo. Se ha dicho, Verónica, por lo menos lo que uno ha podido leer de muchos expertos internacionales, que este ha sido un salto de unos cuantos años, algunos hablan de 5, 6 o más años, y que la pandemia de alguna manera obligó a algo que se sabía iba a ir llegando, pero bueno, dependiendo de la idiosincrasia de los países y de muchos otros factores, llevaría mucho más tiempo. Sin ningún tipo de dudas, es algo que lo que vemos es que llegó para quedar instalado de alguna manera. Habrá que ver a partir de la ley, a partir de reglamentaciones, cuál es, una vez salido de la pandemia, efectivamente el asentamiento que el teletrabajo termina teniendo o el crecimiento que el teletrabajo termina teniendo. Yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver para cerrar más con lo social. Tal vez, por razones obviamente de edad, uno dice, aquello de salir a trabajar, aquello de ir a trabajar puede comenzar a transformarse para mucha gente en otra cosa. Pero no pasamos a tener allí otros problemas que son los del aislamiento, lo de que el trabajo se termine desarrollando, como hemos visto recién en múltiples imágenes, con una persona frente a una tablet, frente a una computadora, durante determinada cantidad de horas. ¿Qué pasa con la cuestión humana, con ese distanciamiento que empiezo a tener de la empresa con la que trabajo? Bueno, yo creo que justamente ahí es que tú pones el dedo en la llaga de los temores, digamos, que había respecto de este tema, ¿no? Y sin duda, por lo menos lo que yo he visto en la experiencia comparada y en muchos países en donde están mucho más avanzados en estos temas, hay una alternancia. ¿Qué quiero decir con esto? No es que, bueno, a ver, están los teletrabajadores y entonces el 100% de su tiempo están en sus casas.
sino que realmente se generan espacios o ámbitos en donde se juntan con equipos, en donde hay un líder que está siguiendo su trabajo, en donde tienen charlas permanentes y se preocupan de estos temas. Si no, como decís vos, no hay duda que hay un impacto, es el mismo impacto que vemos, no sé, con los chicos jóvenes, con mis hijos. Yo tengo hijos adolescentes, imagínense en la pandemia con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, la realidad es que, claro, cómo los sacás de jugar al play en los tiempos libres que no están con clases online y cómo los haces hacer otras cosas, y tampoco los podés sacar a hacer deportes porque no se puede hacer deportes en equipo, que es lo que les divierte a los adolescentes. Pero, digo, más allá de eso, sin duda, es un buen punto el que tú pones arriba de la mesa, porque se puede llegar a generar ese distanciamiento y esa pérdida de vinculación humana que es tan valiosa, y sobre todo, digamos, pensando en términos de creatividad, innovación, siempre estar en contacto con la diversidad que hay adentro de tu trabajo es lo que probablemente traiga las mejores ideas. Entonces ahí yo creo que la receta es justamente mantener instancias de acercamiento, no en este momento, porque en este momento justamente tenemos que mantener el distanciamiento y no el acercamiento, pero en tiempos normales sí mantener estas cercanías, digamos, claro, este trabajo en equipo. Ojo, hoy se está haciendo mucho, o sea, esto lo que impacta tremendamente es, por ejemplo, sobre el rol del líder, ¿no? Los líderes tenemos que aprender a ser líderes virtuales. Claro. Y no es exactamente lo mismo. Entonces, la realidad es que se juega mucho en eso, en cómo reinventás la forma de trabajar en equipo, cómo reinventás los liderazgos, cómo haces participar a todo el mundo. Ustedes lo verán, ¿no? En una call que participan muchos, capaz que hay alguien que está mudo, y si el líder no está pendiente de hacerlo participar, de que ponga la cámara, de que nos veamos las caras, probablemente se vaya desdibujando su valor agregado en ese equipo, ¿no? Exactamente. Verónica, ha sido nuevamente un placer enorme dialogar contigo. Verónica Raffo, abogada especializada en Derecho Laboral, sobre este nuevo desafío que nos ha planteado el coronavirus, que iremos monitoreando, viendo y de alguna manera protagonizando a medida que vaya pasando el tiempo aquí en nuestro país. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes, encantada de participar. Cerramos por aquí la entrevista junto a la doctora Verónica Raffo.